a seguir estas líneas de investigación y el día de mañana ustedes nos estén brindando una plática como estas. El tema que les voy a presentar lleva por título Caracterización y evaluación de cepas bacterianas para su uso como bioinoculantes. Un poquito de mí. Soy ingeniero agrónomo, maestría en edafología, en el área de microbiología de suelos, y actualmente estoy en el doctorado en entomología y acarología, desarrollando mi línea de investigación en criopreservación de células sexuales de insectos. Este va a ser el contenido que vamos a abordar en esta presentación, desde introducción hasta condiciones de regulación y seguridad. Bueno, el panorama que se ha visto en las anteriores presentaciones, les agradezco que hayan hablado bastante de los agroquímicos, pero en una agricultura convencional, los fertilizantes, los insecticidas, herbicidas siempre están presentes en la agricultura convencional. Es difícil deshacernos del uso que se ha impuesto a los productores con las ventas y con los comerciantes, sobre todo, que se dedican a vender. Entonces, este panorama nos hace ver a los productores aplicar todo este tipo de insumos directamente así como se ve la persona, sin equipo de protección. Ese es el principal problema que nosotros tenemos, que no se ocupa el equipo de protección y que los agroquímicos empiezan a generar problemas, como está bien descrito en cientos de artículos científicos: cáncer, contaminación. Todo eso se enfoca a algo, pero principalmente al uso indiscriminado de agroquímicos. Bueno, todo este uso excesivo de agroquímicos lleva a estrategias como es el uso de microorganismos, uso de bioinoculantes que tienen de origen una materia orgánica. Pero, ¿cuál es el problema de estas alternativas? Que cuando nosotros promovemos el uso de estos insumos, no tenemos realmente la seguridad de que lo que se está usando es inocuo o que realmente no está produciendo algún efecto. Cuando nosotros traemos productos que mencionamos ser de origen orgánico o de origen natural, pues realmente no tenemos los estudios para avalar lo que estamos diciendo. Es ahí el principal problema también que tenemos cuando promovemos un bioinoculante o un biofertilizante. Pero a todo esto, ¿qué es un bioinoculante? Las definiciones pueden cambiar o van a seguir cambiando. Si yo les dijera que esto va a venir en un examen o que va a ser un examen constantemente, eso no es cierto. Las terminologías van cambiando y se van actualizando con los investigadores. Así que si alguien les impone una definición, todo el tiempo va a ir cambiando. El biofertilizante, según algún autor que está mencionado, es aquel que está que está constituido de materia orgánica o de algún compuesto de origen natural con la capacidad de incrementar la fertilidad o mejorar el nivel de producción. Hasta ahí es lo que se tiene como una definición de un biofertilizante. A diferencia de un bioinoculante, es aquel que tiene la capacidad de reducir efectos negativos en cuestiones del suelo, planta, y también inducir a la biorremediación y a la resistencia sistémica adquirida. Pero realmente, ¿cómo vamos a manejar o cómo vamos a encontrar los microorganismos que nos interesan? Es muy sencillo encontrar los microorganismos de nuestro interés siempre y cuando sean microorganismos autóctonos. Cuando nosotros hablamos de microorganismos autóctonos, nos referimos a que si necesitamos un control o una estrategia de manejo, tenemos que ir directamente a la parcela a la que vamos a evaluar. Es más difícil obtener una cepa de Zacatecas y aplicarla en Chiapas y que se pueda adaptar, porque aparte estamos generando un disturbio en esa zona. Entonces, lo ideal es utilizar microorganismos meramente autóctonos de la zona. Si no se puede, quizá de la parcela de forma directa, podemos ir a zonas que estén cercanas para aislar estos microorganismos. Y es muy sencillo empezar a utilizar métodos de muestreo para el aislamiento de microorganismos. Una herramienta muy sencilla que no requiere mucho conocimiento para utilizar las tecnologías de sistemas de información geográfica, pues es Google Earth. Google Earth es muy sencillo porque podemos ubicar nuestra parcela o donde queramos evaluar en el mapa a nivel de GPS. Google Earth nos permite incluso medir el área y seleccionar nuestros puntos de muestreo que queremos evaluar. Cuando son superficies planas es bastante sencillo en Google Earth hacer este tipo de esquemas. Si queremos hacer un 5 de oro, si queremos hacer zigzag, lo que queramos desarrollar para el análisis y muestreo de suelo.
Ya si ustedes tienen más iniciativa en el proceso de sistemas de información geográfica, pues les recomiendo ArcGIS para poder obtener datos de las parcelas agrícolas. ArcGIS utiliza capas de Conavio para poder darles un panorama de suelo, de tipo de vegetación, de los puntos geográficos que ustedes están ocupando. Entonces ahí está esa herramienta en caso de que tengan más iniciativa en el proceso del muestreo. El análisis microbiológico es muy sencillo, es por medio de dilución seriada. Iniciamos con una colecta de suelo, una rotulación de nuestras muestras, hacemos diluciones para obtener bacterias y actinobacterias, hongos o levaduras, que es lo que queramos evaluar. Hacemos un aislamiento por medio de medios específicos, medios de cultivo, y poder ir seleccionando las cepas. Ahora, ¿cuáles van a ser nuestros parámetros para saber que nosotros podemos ocupar estas cepas? Bueno, este es un trabajo que hice en la licenciatura, ya está publicado el artículo, donde se proponen muchas pruebas bioquímicas para que sean sometidas las cepas a este tipo de pruebas con la finalidad de reducir algún efecto negativo de los microorganismos que se están usando en campo o que se llegaran a usar. Entonces, les recomiendo este artículo, ahí vienen más pruebas, por cuestiones de acoplación del tiempo, no metí todas, pero es un panorama de lo que nosotros consideramos que pudieran ser unas cepas que se puedan aplicar directamente en campo. Estas son coagulasa, DNasa, hemólisis, proteasa, medio Cas, quitinasa, hidrólisis de gelatina y solubilidad de bilis. Así es como se ve un previo manejo de las cepas que vamos a evaluar. Tenemos los diferentes medios, tenemos las cepas que vamos a tratar. Y para tratar el tema de coagulasa, hay bacterias que tienen la capacidad de formar coágulos en la sangre. Entonces sometemos estas cepas por medio de plasma de conejo principalmente, lo hidratamos, lo pasamos a baño María a 37 grados Celsius, que es más o menos la temperatura a la que está el cuerpo, y después de 48 horas tenemos un control positivo y un control negativo. El positivo es el que forma esa turbidez en el tubo de ensayo, y el negativo es el que tiene el agua totalmente clara. Quiere decir que no se formaron coágulos. ¿Esto qué quiere decir? Que si en dado caso que el equipo de protección llegara a fallar y a lo mejor la mascarilla de carbón activados ya no funciona o ya está filtrando bacterias, si el productor lo llegara a ingerir, le pudiera producir coágulos también. O sea, son problemas que pudieran suceder. Entonces, este tipo de pruebas nos dan el panorama de las cepas que estamos evaluando, si son viables o no es viable ocuparlas, ¿sí? Hay cepas que sí producen coagulasa positivo y hay cepas que producen coagulasa negativo. Ya de ahí empezamos a descartar cepas y saber cuáles más seguimos evaluando. Otra prueba es la de DNasa. Hacemos un medio con ácido desoxirribonucleico y vemos halos de inhibición en las cajas. Aquí vemos la bacteria que está creciendo, pero alrededor se forma un halo. En cuestión, hay bacterias que llegan a producir DNasas y empiezan a generar malformaciones y a la larga el cáncer. Entonces, por esa razón es importante hacer este tipo de pruebas que realmente son más sencillas y más económicas, y podemos dar un panorama de los binoculantes que estamos usando. La hemólisis. La hemólisis está categorizada por alfa, beta y gamma. Alfa y beta son las patógenas, o se puede decir que son las toxinas que causan la lisis de los eritrocitos. Entonces, de este lado tenemos una cepa que tiene hemólisis negativa o gamma, a diferencia de una que tiene una hemólisis beta. Ahí se puede ver el halo alrededor de las colonias donde se están lisando los eritrocitos. Nuevamente volvemos a una suposición. En caso de que el productor llegara a tener alguna herida y que llegue a fallar su equipo de protección y si la bacteria llegara a entrar en el torrente sanguíneo, entonces vemos si la bacteria tiene la capacidad de hemolizar o no hemolizar. Entonces, de entrada ya descartamos a la que produce hemólisis. Esa ya está descartada, ya no se va a ocupar, ¿sí? Bueno, otra prueba que también sugerimos es la de proteasas. En el cuerpo estamos llenos de proteínas. En el caso de que llegáramos a tener una bacteria que tenga actividad de proteasa, ahí se ven los halos. Creo que en las pantallas se puede ver mejor el halo, a diferencia del control positivo y el negativo. Sí pueden ver el halo, por ejemplo en esta pantalla, ahí no se ve aquí en esta. Bueno, aquí en esta se ve alrededor el halo que se está formando alrededor de las bacterias.
Eso quiere decir que la bacteria tiene la capacidad de producir proteasas y degradar las proteínas que se encuentran en el medio de cultivo. Otra prueba que se ocupa es el medio Cas, son para acarreadores de hierro o algunos otros iones metálicos. Hacemos un medio de cultivo que contiene iones metálicos con la finalidad de ver la posibilidad de que esta bacteria pueda cambiar el ion metálico de una forma inorgánica a una forma orgánica. Esta es una prueba que también se sugiere tanto de patogenicidad como de importancia a nivel de producción de metabolitos para las plantas. Quitinasa, esta prueba se desarrolló para gente que vive cerca de mantos acuíferos, del mar, de lagos, con la finalidad de que si llega a haber un derrame de algún producto, no pueda afectar a la vida marina, en este caso los camarones o algunos peces que tienen las escamas, en este caso los camarones su cáscara. La quitinasa, muchas bacterias que son patógenas para los crustáceos, empiezan a producir quitinasas para poder llegar al artrópodo. Entonces esta prueba para eso sirve, en caso de que llegara a haber un derrame, ver qué actividad tiene esa bacteria para estos organismos. Hidrólisis de gelatina se ocupó, es una prueba muy sencilla, pero es con la finalidad de que llegara a caer el producto en la piel del productor o de la persona que está aplicando. En la piel nosotros tenemos colágeno y ese colágeno se puede ver afectado por las bacterias en caso de que llegaran a tener esta función. El colágeno también, pues no necesariamente tiene que haber una quemadura o algo más grave, sino una simple irritación, pues también ya llega a ser perjudicial para la persona que lo está aplicando. Y la solubilidad de bilis, nosotros como mecanismo de defensa tenemos a la vesícula biliar. Cuando entra algún patógeno, la bilis segrega sales como el desoxicolato o taurolocolato de sodio para lisar a las bacterias. En este caso, hacemos un medio de cultivo con agar sangre y agregamos las sales biliares. Si vemos un barrido de la cepa, quiere decir que es soluble en bilis. En caso de que se llegara a ingerir este producto, el cuerpo, la vesícula biliar tiene la capacidad de lisar a esta bacteria por medio de las sales biliares. Nuevamente no es una insistencia a no usar el equipo de protección, simplemente es en caso de que llegara a ocurrir este tipo de situaciones. Y como pruebas de un potencial biotecnológico, pues recomendamos la fijación de nitrógeno, solubilizadores de fosfato, producción de ácido indolacético, el medio Cas y inhibición de fitopatógenos. Esta es la fijación de nitrógeno, ahí vemos una prueba que es negativa el verde y una prueba que es positiva en azul. Hacemos pruebas para ver si las bacterias tienen esa capacidad de fijar nitrógeno. Tenemos la de solubilizadores de fosfato, en medio Pickovskaya, que es con la finalidad de ver si las bacterias tienen la capacidad de dejar biodisponible el fósforo. Producción de ácido indolacético, fitohormonas, para un mejor enraizamiento y reducir costos al productor. Y pues lo más importante también que se ha hablado en muchos artículos, la inhibición de fitopatógenos. Aquí podemos ver un control de alguna cepa de Fusarium con diferencia con el tratamiento que se empleó. Vamos a encontrar muchas bacterias que tengan esta capacidad, pero es importante que las cepas que vayamos a ocupar tengan o salgan negativas muchas de las pruebas bioquímicas que se están presentando. Y por último hacemos una prueba de patogenicidad para ver si no es patógena para la planta a la que vamos a inocular. Existen muchos métodos de caracterización. El método Sanger pues es el más usado cuando queremos identificar una bacteria, pero cuando tenemos un arsenal que nos provee esa bacteria, pues les recomendamos el análisis de shotgun, que es de genoma completo, para determinar todo el panorama de esta bacteria y poder seguir explotando esas características genéticas que nos ofrecen. Y ya por último hacemos pruebas de compatibilidad con los productos para ver qué bacterias se pueden asociar para hacer un bioinoculante más complejo y poderlas resguardar por medio de liofilización o congelación. Que por experiencia se recomienda más en medio líquido, pero eso ya es a consideración de los que vayan a evaluar en campo. Pues las condiciones de regulación y seguridad, desde el anterior sexenio se ha trabajado en una norma. A la fecha se tiene este grado de avance del 85%,
Ustedes saben el panorama en el que vivimos, eso no es una mentira, pero esperemos que este tipo de prácticas ayuden a que los productores estén de una forma más de nivel de bioseguridad mejor. Entonces, pues esperemos que esta norma pronto termine, pero pues hay instituciones que han estado presentes en esta formación de la norma, como es el Centro Nacional de Recursos Genéticos en el área de microbiología, por supuesto el Colegio de Postgraduados, y ya para finalizar los invito a que nos sigan a esta página de Facebook que tenemos, si es que les interesa seguir en la línea de investigación, Ciencias Biológicas y Moleculares de la Biodiversidad, y pues de mi parte sería todo, muchas gracias.